Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Les comento entre las noticias que destacó una fea el fin de semana y es la de este ciudadano uruguayo que recorre el continente en su bicicleta y ¡boom! En San Pedro tiene el stop porque le roban la bicicleta. Se hizo eso, la noticia del momento, del fin de semana, su reacción, como dicen, viral, la palabra de moda por las redes sociales, se hizo viral este caso. Es una odisea y algo que deja muy mal parado al país, No obstante que hoy mismo ya la autoridad, la policía recuperó la bicicleta, se la entregaron en horas de la mañana, pero el episodio y contado ya dejó mal a nuestro país. Dejó mal y eso demuestra que las estadísticas son una y la realidad es otra. Usted habla con autoridades del gobierno, de la seguridad y le ponen enfrente estadísticas. Pero usted no vive de la estadística, usted vive de la realidad, lo que siempre decimos, lo que nos decía el ministro de Seguridad en un momento, que era percepción y cuestión de los medios. Hablábamos de cuánta gente aparece encostalada todos los días. Bueno, hoy apareció uno ahí por el Mercado Zonal Belén, ahí en una esquina del Mercado Zonal Belén, una persona ensabanada, como es la moda. Y es uno más, otro ensabanado, y no causa ni susto ni asombro en nuestro país porque se hizo un hecho cotidiano. Pues que le roben la bicicleta a un ciudadano es lo de menos en Honduras, es lo de menos. Cuántas cosas, que le roben un celular, es lo de menos. Pero se la robaron a un extranjero, que andaba en una gira y en Honduras, si algún momento escribe su historia, si escribe su libro, si escribe algo, el episodio feo, el capítulo feo va con Honduras, donde vivió el episodio más horrible, una bicicleta que no es nada del otro mundo, pero era nostálgico para él, tal y como lo señaló. Uno se aferra a algunas cosas materiales y era su bicicleta con la que había recorrido, le podían dar otra, pero él quería su bicicleta. La lograron. También se demuestra que cuando algo aprieta en el país, la policía llega rápidamente a los lugares, recupera. O sea que cuando hay un trabajo que se quiere hacer, se hace. Lamentablemente el trabajo es de reacción posterior, ese trabajo preventivo. ¿Cuántas cámaras de seguridad hay en nuestro país, en nuestras ciudades? ¿Cuántas cámaras y ninguna de ellas ha logrado captar en el momento en que van a tirar a una persona? Ninguna. Que capte ese momento y no deberían de estar solo ubicadas arriba, deberían de tener cámaras ubicadas a término medio, ahí escondidas, para que alcance a verle la placa, ver alguna cara, ver algo que ayude, pero esto no se ha dado. Pero sí que la policía cuando quiere, lo hace. Y después del escándalo, apareció la bicicleta del ciudadano. Nosotros teníamos en otros países, ¿verdad? Con otra cultura, con una seriedad que le roban algo, ponen la denuncia y la cuestión aparece y que a usted le asombra, ¿va? Pues en Honduras, cuando la policía quiere, se puede. Pero el episodio feo ahí está, para Honduras. Este ciudadano, su parte fea en su odisea por el continente, la tuvo en nuestro país. Algo horrible del fin de semana fue lo que pasó con el 15 de septiembre. ¿Por qué feo? Fuera del espectáculo tradicional, del protocolo normal, hubo partes interesantes, bonitas en el espectáculo, en el estadio, de esas acrobacias y las cosas que hace la policía, que le demostraron a la población, por cierto, que deberían de quitar todos los mirones y las cámaras, para que el espectáculo, han visto cuando se inauguran los mundiales en el estadio, la gente mira el espectáculo por televisión y el que está ahí lo mira directo, sin que no esté ningún estorbo, pero aquí están haciendo un espectáculo, un simulacro de un ataque y hay un montón de cámaras encima, hasta eso se programa, hasta eso, es decir, enójese quien se enoje, allá tienen que estar a un lado y una toma generalizada por pantalla, como hacen en los mundiales. Estoy poniendo un ejemplo. En el mundial usted mira la toma, lo que está pasando en el estadio y disfruta. Pues bien, el espectáculo, quiero ir a esto, el espectáculo estaba bien. No tenía necesidad, creo, el gobierno de pagar gente. Ustedes iban a la zona del Obelisco, en la sede del Partido Nacional, todas esas cuadras estaban llenas, buses que decían Choluteca, que decían de esto. ¿Por qué el gobierno tiene que pagar gente para llenar el estadio? ¿Por qué tiene que hacer eso? Eso demuestra debilidad, inseguridad o querer ser aplaudido a como dé lugar.
o decirle a los empleados públicos todos tienen que ir obligatoriamente al estadio. Miren, el 15 de septiembre, el espectáculo, que para mí es un protocolo innecesario a veces, pero respeto que a mucha gente le gusta. O sea, siempre va a haber alguien quien lo mire. Siempre va a ir gente a mirarlo. Lo que debería hacer el presidente y cualquiera es quitarse el ego de estar ahí y que lo saluden como el gran faraón. Si tiene miedo, pues que no vaya. Que no vaya, que no sea necesario que le saluden, que le hagan honores y de todos modos no estamos en un país de reyes. Y el presidente está consciente que no es el ciudadano más popular de Honduras. Y si es popular es de forma negativa, no positiva. Pues ahí el espectáculo tenía, digo, el espectáculo que formaron con militares, con todo esto, estuvo muy bien. Lo demás era el protocolo de siempre. Que las palillonas, la misma foto aparece todos los años, unas hipotas con las piernas cruzadas, es lo tradicional de todos los años. Eso no varía en lo absoluto. Creo que los periódicos podrían utilizar la foto del año pasado y nadie se percata, porque es exactamente lo mismo. Pero el otro extremo fue lo peor, es que nos volvimos todo es estilo Honduras y después del 2009 tenemos dos Honduras. Bien dijo don Juan Orlando, la Honduras de acá y la Honduras de allá, porque pareciera que en el fondo así es. Él tiene una Honduras y hay otra Honduras en otro lado. La otra Honduras estaba en el otro extremo donde estaba el desfile de la resistencia que le llaman, o del Partido Libre o como le quieran llamar. Lo mismo sucede el 1 de mayo. Hacer un desfile paralelo, pues hombre, los que quieran ir, que vayan, los que lo quieran disfrutar, que lo disfruten, eso es respetable, es el derecho que tiene el ciudadano, nadie los puede criticar por eso. Lo que sí es que ya no podemos seguir tolerando que destruyan la propiedad privada. Yo creo que el expresidente Zelaya tiene que hacer algo. Si creen que van a ganar un adepto, si creen que van a lograr la admiración, que alguien les va a aplaudir semejante idiotez, créanlo que no va a pasar. No va a pasar. No hay un ciudadano correcto que esté de acuerdo en ver que estén manchando paredes, que estén atacando gente. Fíjese que sucedió con periodistas. Si no le llegan a cubrir el evento, prensa tarifada y no le cubren al pueblo, a la resistencia, lo que usted quiere. Y si llegan, los atacan. Aquí tienen que definir qué es lo que quieren. ¿Quieren que les cubran o que definitivamente los ignoren? Pero si les van a cubrir, agradezcan ese hecho. Les cae mal el medio, lo que sea, aprendan del político, que entre toda su mentira el político sabe tolerar, sabe tragarse algunas cosas con las excepciones, ¿va? Siempre hay una excepción a la regla. Pues hay que saber asimilar eso, pero atacan la propiedad privada. Había un vigilante en una de las tomas que circulan ahí que les dice, por favor, ahí no. Van a rayar en un banco y le dice, por favor, aquí, ahí no. Le iban a agredir al pobre hombre, le iban a agredir, de hecho le pegaron, le estaban agrediendo y no se dan cuenta que ese vigilante es un ciudadano de algún barrio, que no es ningún oligarca, no es un hombre poderoso del país, no es un hombre influyente, es un vigilante del pueblo que se está ganando el sustento de su vida, que ese hombre quisiera estar posiblemente en otro lugar y no estar ahí parado, vigilando un banco y exponiéndose a que lo maten. Lo querían agredir. Tienen que superar semejante idiotez, tienen que superarla. No podemos seguir en esto. Repetimos, el país es nuestro. ¿Qué culpa tiene una pared? ¿Qué culpa tiene una institución? ¿Por qué ir a rayar? ¿Por qué destruir? Si ganan adeptos, serán gente que también tiene problemas de adaptación social. Porque un ciudadano normal no tolera esto. Yo comparto que aquí hay que ser críticos y hay que combatir todas las violaciones a la ley, a la Constitución. Si el gobierno se religió de forma ilegal, yo estoy de acuerdo en que no hay que callarse y decirlo, cueste lo que cueste, pero de eso, de ir contra la propiedad privada, con un resentimiento contra todo aquel que piensa diferente, yo tengo que aceptar. Hay gente que me traga, hay gente que no me traga, pero así es la vida, así es la vida. Sería iluso pensar que a todo el mundo le voy a caer bien. Eso sería una persona ilusa. Y tratar de que todos piensen igual, si desde el momento que tenemos varios partidos, pongámosle dos, liberal y nacional, entonces unos son de un lado, otros son de otro, se den el fútbol, unos siguen un equipo, otros siguen a los otros. Hay que ser tolerantes en la vida. A usted le gusta una persona, a otra le gusta otro, si no todos nos enamoráramos de la misma persona. No hay que ver la vida de esa forma de tanto resentimiento social y no hay que confundir los escenarios. Se puede hacer un mensaje de crítica sin necesidad de destruir y sobre todo de agredir a ciudadanos, porque están agrediendo a ciudadanos
que no tienen nada que ver. Al que combaten está bien resguardado. A ese no le pasa nada, al que están combatiendo. Hago esto como una reflexión porque no podemos seguir así. No podemos seguir. Opongámonos a lo que nos vamos a oponer, pero actuemos como gente civilizada si queremos a nuestro país. Hoy voy a hablar a propósito de esto. Se me ocurrió que era el momento propicio para invitar al doctor Martín Portillo. El doctor Martín Portillo escribió un libro que a mí me sorprendió y como le contaba a él, cuando me lo envió el libro, era de esos títulos que uno tal vez dice, no es, pero lo voy a leer. No es el título que tal vez es la lectura que me atrae, pero que cuando leí las primeras líneas ya no pude parar hasta que lo devoré el libro, que le habla de la historia es la vivencia que tuvo siendo un médico en servicio social en la tierra de Intibucá, de los Lencas, pero cuántas cosas que usted se queda asombrado. Y a mí me sorprendió cuando dice que tuvo que aprender de la brujería. Un médico que le dice que tiene que aprender de la brujería, pero ¿por qué? Dice usted. Y él dice, se lo voy a explicar después. Y lo explica en el libro. Porque en los pueblos todavía está la creencia de la gente de que no le pueden decir al médico cuándo le viene la regla para hablarlo así del lenguaje más común o el periodo, como sea. Porque si le cuentan a alguien, ese le va a hacer una brujería y el cipote no nace. Yo no sé cómo son esas creencias. Pero por ahí van todo eso. Y le hablaba a él de lo bonito que es ver que tenemos historia, tenemos algo bonito que podemos rescatar, que ni los gobiernos en Honduras se preocupan. Si ustedes miran, el gobierno de la República pondera únicamente Roatán, un oda para un crucero cuando viene, mueven prensa, llevan periodistas hasta para que les hagan foros porque vino un crucero, porque hay un torneo de pesca al nivel más fufurufo, porque no es de la sociedad normal, pero está bien. Pero una actividad de tal naturaleza en un pueblo cercano no le prestan atención. Decir que van a ponderar un libro, pero sí van a premiar, no ponderan un libro que le habla de las historias más bonitas, de gente que se pierde en un cerro que está embrujado, porque sale el duende, sale la bruja. Entonces, ¿qué es lo que premian aquí? La mejor palillona. La mejor banda, ¿a criterio de quién la mejor banda? Eso es estar premiando colegios que participaron en un desfile, suena a chantaje. El que participe y sea bien va a ir a Roatán con todo pagado, con su mamá, con su papá. Eso es chantaje. Pero ¿por qué no premiamos a quien se dedica a resaltar las costumbres, el arte de nuestro país? A estas personas ni siquiera las tomamos en cuenta. Gracias a unos que leemos y que por lo menos tratamos de hacer un poquito de bulla, entonces se les presta atención. El doctor Martín Portillo, él escribió este libro, Más allá de donde se unen los dos ríos. Por eso lo he invitado. Yo les voy a invitar a que lean el libro, lo conozcan, las historias, y que me llama la atención, y me estoy extendiendo porque les quiero contar que algo que me llama la atención y lo miré tan adecuado entre lo que pasó el 15, las costumbres y todo, cuando me acordé que el doctor comienza a describir aquí, solo por decirlo, alguien le decía, sí, ahí yo soy la hermana de Pulgo. O por decir aquí, como es típico en el periodismo aquí, que conocen gente que anda pidiendo las Juanas o las estas, porque en los pueblos la gente se conoce por el sobrenombre y nadie se ofende. Y miren, me llamó la atención porque dije, y aquí que se enojan porque le digan al presidente Juan Hernández y es el nombre de él. Y él es de esas mismas tierras. Él es de esas mismas tierras. Es del occidente. Y le dicen Juan Hernández y se enoja porque hay que decirle Orlando. Pero en esos pueblos, cuando usted lee ese libro y toda la gente que es del interior del país, se dará cuenta que así los conocen a la gente. Donde están ¿se acuerda que hay un libro que se llama incluso Mis tías las anatas? O sea, hay gente que se le conoce así, en los pueblos conoce a la gente por referencia. Allá donde el perro ahorcado, donde mataron a Pancha, por ahí. ¿Qué tal está, doctor? Gracias por atenderme la invitación. Y disculpe que lo he tenido sometido acá, pero tenía que hacer una introducción. Gracias a usted, Rodolfo, por darme la oportunidad de compartir sobre lo que escribí. Y es interesante lo que usted menciona. En la novela en sí menciono en un capítulo de cuando yo estaba en el pueblo y tuve que salir a buscar una madera. Yo no conocía a la gente. Entonces pedí referencia a dónde podía encontrar y alguien me dijo, busque la madera donde Tomás Cutuca, ¿verdad? Tomás Cutuca. Yo tenía unos meses de haber llegado y comencé a caminar por las calles polvorientas
y le pregunté a otra persona a dónde vivía Tomás Cutuca. Y él me dijo, en la misma calle de don Evaristo Comalada, ¿verdad? Entonces llegó alguien a auxiliarme que ya me conocía y me dijo, no se pierda. Si quiere madera de Guanacaste, búsquela donde Cutuca. Si quiere pinabete, que se le saque el Morocco. ¿Y quién es el Morocco? Vive dos cuadras arriba de donde Arnulfo Rana. Y cuando comienzan a extenderse, comienzan a extenderse a puro apodo, Rodolfo. De tal manera que yo regresé más perdido. Mas, sin embargo, ahí comencé a ser parte de la idiosincrasia y tener que aprender el léxico y hasta los apodos. 30 años después, cuando ya sale la novela, la gente la lee y se comunican por las redes sociales y me escriben, doctor, soy la fulana, hija del Pulgo, hija del Chorcha, hija del otro. ¿Sabe que así nos identificamos mejor? Jesús de Otoro es un pueblo especial y los apodos forman parte de esa singularidad del mismo poblado. Mire qué bonito, yo me quedé asombrado cuando leí eso, decía, pero qué interesante y es cierto que la gente así habla en los pueblos por el sobrenombre. Por eso le digo que a mí me sorprendía y me sorprende que digan que se enojan porque le digan al presidente Juan Hernández cuando es el nombre de él, si en los pueblos se conocen así. Ahí por donde Carenaipe, es decirle donde vive Carenaipe, y el Carenaipe es un ciudadano y no se enoja que le digan Carenaipe, que sea referencia. Así es. Y algo más, cuando dice el doctor, las calles polvorientas, un cerro encantado donde la gente se pierde, hay tantas historias, tantas vivencias. Me llamó la atención esto de la medicina y la brujería, doctor. Se dice usted, se tiene que meterle, digo, este es el libro, Más allá de donde se unen los dos ríos, del doctor Martín Portillo. Le habla de eso, la brujería. Sí, para ilustrar a su auditorio, ¿por qué más allá de donde se unen los dos ríos? ¿Verdad? La sede, la locación en que se da la historia es Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá. Jesús de Otoro es un valle que está situado entre el altiplano de Cihuatepeque y La Esperanza. Es la parte baja donde nace el río Ulúa. El río Ulúa nace de la unión del río Sasagua y el Puringla, que se da en San Antonio de Mazaguara. Entonces, yo no quería en ningún momento que mi novela dijera historia de un médico, esto, lo otro, porque para mí pierde la atracción, pierde el atractivo, sino que darle el toque misterioso, más allá de donde se unen los dos ríos. ¿Qué hay más allá de donde se unen los dos ríos? ¿Por qué? Porque el pueblo en sí es un pueblo mágico. Cuando yo le daba el tinte a esta novela de realismo mágico, es que no podría ser escrito de otra manera, porque el pueblo es mágico. Y no solo Toro, ¿verdad? El que es de pueblo, incluso usted que dice que es de Tegucigalpa, se va a identificar con mucha superchería que se da en la misma capital. Pero en los pueblos es más, el niño nace y va a ver que al nacer lo primero que le ponen es una cadenita roja, o le hacen de frijolitos para evitar que le hagan ojo, o le ponen un hilo enrollado lleno de saliva en la frente para evitar que le dé lipo, etcétera, etcétera. Doctor, y eso no lo supera la gente. No, o sea, no. Es porque que usted lo dijo, usted se quedó como médico, se quedó, usted fue en servicio social y se quedó. Y eso nunca perdió y siempre tuvo el problema de que alguien le dijera, no, doctor, cuando usted decía, cuenta en su libro, que para determinar cuándo va a nacer un niño, así, el cálculo, tiene que saber cuándo fue el último periodo menstrual. Y ese fue el primer choque que tuve. Yo llegué al centro de salud y le decía a la paciente, digamos, las pacientes casi todas son de orígenes lencas, y le decía yo cuándo fue su última menstruación, y no me la daban. Entonces yo empecé a indagar con el personal y me dijeron, es que tienen temor a que les amarren los meses. Eso era nuevo para mí, ¿verdad? Yo no había estado en un sitio donde se manejara esta superstición, y era que si la paciente me daba el nombre, yo me sentí ofendido porque dije, ¿cómo es posible que a su médico le oculten esto? No le tengas confianza a su médico. Así es, pero me dijo doña Julia, la encargada de archivo, no es con usted, doctor. No se lo dan a usted porque la enfermera está yendo. Y la enfermera a lo mejor es amiga de la que le quiere hacer mal. Y si no es por la enfermera, es por la de archivo, porque revisa el expediente. Y si no es por el archivo, es por la aseadora, ¿verdad? Que puede estar oyendo, pendiente. Y si no es la aseadora, es cualquiera que puede estar afuera pegando la oreja a la puerta. Entonces ahí es donde surge mi entrevista con la bruja. ¿Por qué? Porque habían dos personas que amarraban los meses en el pueblo. Escúchenlo bien eso. En este libro es tan interesante que habían dos brujas en el pueblo. Usted tuvo un encuentro con una que al leerlo
Sí, no, tuvo valor este doctor París a dialogar con esa bruja, con lo que cuenta ahí. Pero bueno, cuenta la historia con la Pero, bruja. ¿qué pasó? Yo me estaba enfrentando a esto y yo tenía que saber de dónde salía esto. Entonces, unos amigos me asusaron y me fueron a presentar con la señora, ¿verdad? Ella vendía chicha, vende chicha, todavía está viva la señora, ¿verdad? Tiene 98 años. Y ella me dio una cita para un día X, un viernes en realidad, para que yo fuera a las 6 de la tarde, que ella me iba a explicar cómo hacía su ritual, para conocer un poco más de lo que era la brujería y ciertos ritos lencas que se daban en el pueblo. Y de ahí para allá surgen un montón de cosas que mejor que lean el libro, Rodolfo. Ahora, le pregunto, ¿y usted que terminó conviviendo, se quedó un buen tiempo ahí en Otoro, que al describirlo es bonito el paisaje que usted cuenta del amanecer, aunque nos habla de un pueblo en aquellos años polvoriento, de donde las fiestas, esas tradicionales fiestas, ¿cómo se llaman? Las ferias Las ferias patronales. patronales, Las ferias patronales siempre terminaban con un muerto, con uno o más muertos. uno o más muertos. O sea, el día que más trabajo podía tener usted en las madrugadas La madrugada siempre había lesionados, machetes, cuchillos, balas, ¿verdad? sí, los que venimos de estos lugares, tú sabes que lo típico del que nace, que se cría en Tegucigalpa, que nació, como no es de campo, no estamos acostumbrados a las armas. Yo no sé si hoy mucha gente escucha, pero yo Sí, no visualizo un arma. Y donde miro un arma, más bien, la historia comienza en 1987, ¿verdad? Tegucigalpa ya era Tegucigalpa, pero Jesús de Toro no era el que es hoy. Era un pueblo sin luz eléctrica, sin agua potable, una calle, una vía de acceso que cuando llovía se cortaba, imposibilitaba la entrada y salida del pueblo, ¿verdad? Y no había médicos en varios kilómetros a la redonda, así que a mí me tocó dar los servicios de salud y luchar contra tanta superstición, luchar contra tanta creencia, porque la tradición ya era primero el sobador, primero el brujo, primero el que sacaba los empachos y después, si no funcionaba, buscaban el médico. escúchelo, todo el mundo lo sabe, todos lo saben. Eso se sigue manteniendo, doctor. Primero hay un sobador al que le creen más que al médico. Y el brujo que les cuenta, o sea, el último recurso, ya de perdido, y que ahí cuenta la historia de un circo, de un tipo que Claro, llegaba, el mentalista. el mentalista, alguien que llegaba y que era capaz de solventar los problemas de amor y de cuántas cosas. Y eso todavía se da. Si usted encuentra varias radioemisoras de la capital en donde en la Sí, madrugada sí, está el famoso cacique que viene del Amazonas o los ujú, profesores sí. X, ¿verdad? Resolviendo problemas. Sí, eso se daba en Jesús de Toro y se sigue dando todavía, ¿verdad? En donde el charlatán identifica a la persona que más necesidad tiene, si necesidad de Dios o necesidad del diablo, y le vende lo que él percibe, ¿verdad? Doctor, y con eso de la brujería, de las creencias, del sobador, de aquel que llega con los talismanes de la suerte que usted cuenta, y cuenta que llega gente con talismanes, le lee la carta y les habla del futuro, pudo cambiar mentalidades ahí como para ganarse esa Sí, confianza con la población. sí, pero eso fue un trabajo arduo, Rodolfo. Como usted menciona, yo llegué por un año a mi servicio social y me quedé 10. Entonces sí se logró cambiar. Sí, definitivamente yo tuve que hacer mucha labor social a título personal, ya no como empleado de una universidad en un servicio social o del gobierno, sino que me quedé 9 años más. Simultáneamente llegó la Misión Técnica Española e hicimos alguna cooperación con ellos y se cambió. De hecho que el Otoro de hace 30 años no es el mismo de Otoro después de que salí. Esa década marca una época de transición, de donde no había luz eléctrica a donde había luz eléctrica, donde no había ningún médico a donde ya quedaron por lo menos 3 médicos trabajando, ¿verdad? En donde no había agua potable a donde hoy se tiene una de las mejores juntas de agua, ¿verdad? De Honduras en general. Y es donde la gente hacía labores casi artesanales de arroz, a donde hay sembradíos hoy profesionales de arroz, café, etcétera, etcétera. Y mire que usted hoy mira un Otoro, un Jesús de Otoro distinto, ya casi moderno, y los que lo conocemos desde hace poco, miramos un pueblo que todavía le falta mucho. Cuando Así es. yo fui recientemente, que le digo, conocí este lugar y decía, al lugar de Honduras le falta mucho aquí, falta un lugarcito, y ando buscando el café atractivo, el restaurante atractivo, digo, aquí le falta mucho, tienen un clima privilegiado en toda esta zona de Intibucá.
El valle es Aunque, caliente, Rodolfo. aunque Otoro es caliente. Es caliente, es un valle. El valle es caliente, pero de Intibucá todo es, la mayor parte del Sí, clima es sí, agradable. claro. Sí. Lo que da lástima es el abandono, como hablamos con ustedes, el abandono que están sumidos estos pueblos. De hecho, que hace unas 3 semanas, 4 semanas, estaban hablando del corredor turístico, el corredor Lenca, Ajá. la ruta Lenca. Y para pena de los que queremos este pueblo, ¿verdad? Estos pueblos, a Jesús de Toro lo sacan de la ruta Lenca. Lo sacaron de la Lo ruta. sacaron de la ruta Lenca, ¿verdad? Jesús de Toro antes era la entrada a la ruta Lenca y hoy está por fuera de la ruta Lenca. ¿Qué está pasando? Pues es algo que las autoridades tienen que explicarlo. Y de repente, en el fondo hasta tienen razón. ¿Por qué? Porque son, y me disculpo con algunas personas, son tan ignorantes que no saben que en Jesús de Toro hay tanta historia precolombina enterrada que no han sido capaces ni siquiera de comenzar excavaciones. En el mismo libro lo menciono que cuando yo iba a pescar no tenía carro, íbamos caminando, íbamos saltando los montículos de los lencas, a donde eran los diferentes montículos, los altares, etcétera, de los lencas precolombinos. Y también hay mucho vestigio de la época colonial. Todo eso se tiene Usted dice, olvidado. aquí se ha menospreciado a los lencas. Sí. Se ha menospreciado. Y lo que hoy nos dicen ruta lenca es una forma bien light de un turismo así pasajero. De un turismo para ir a terminar a Gracias. Para ir a terminar a Gracias. ¿Verdad? Y hacerlo corto y comenzar, ¿verdad? Y eso es lo que da lástima. La conquista trajo muchas cosas. La conquista o la invasión española, podríamos decirle, ¿verdad? Y, y ahora también los lencas están sufriendo el abandono de las autoridades que pueden hacer. Por decir algo, Rodolfo, nosotros mencionamos a los mayas, que no cabe ninguna duda que fue una cultura milenaria que nos ha dado mucho, nos ha puesto en el ojo del mundo. Pero aquí nomás, en Comayagua, ¿sabía usted que existen unas ruinas preciosas lencas? En Comayagua. Y usted las mira y va a encontrar información, pero muy escasa. Se llama Tenampúa, ¿verdad? Hay ruinas abandonadas completamente. Increíble, ¿verdad? Está en Marcala, la Cueva del Gigante, ¿verdad? En donde hay cultura. Se supone que ahí fue donde están los primeros grabados de los antiguos hombres de Centroamérica. Se da cuenta que necesitamos un trabajo real de antropología e historia del Ministerio de Turismo, que yo vuelvo a insistir y voy a ser un crítico permanente porque las autoridades de turismo, repito, hoy van al Empira porque el presidente es del Empira. Yo no tengo ningún temor en decirlo. Y no es que el Empira no amerite que la gente no lo visite, claro que sí. Pero se va al Empira porque el presidente es del Empira. Y se va a Roatán porque le gusta Roatán. Pero usted está hablando de lo que está abandonado en Comayagua, de lo que está en Marcala. Hay cuántos lugares que no se ponderan. Y digo, la historia de este libro, y quiero que cuente aquí, porque quiero así, a grandes rasgos, que la gente conozca, de un cerro embrujado donde a usted le gustaba la casa ir ahí, y en ese cerro la gente se perdía por días, y la gente tiene esa creencia de que se pierde, y efectivamente a usted le pasó. ¿Cuánta Sí, es historia real? ¿Cuánto es que la gente pierde la noción del tiempo y todo lo que pasa pareciera más mental que real? sí, Jesús de Toro está entre dos cordilleras. La cordillera de Montecillos, que es la cordillera que está entre Cihuatepeque e Intibucá, y la cordillera la que está al otro lado, la que está en La Esperanza, ¿verdad? Opalaca. En la cordillera Montecillos está el tercer pico más alto de Honduras, ¿verdad? Que tampoco lo sabemos. Es un pico que está más o menos a 2.225, 2.230 metros sobre el nivel del mar. Ahí está un cerro que se llama San Juanillo. Ese tiene una historia que en el pasado unos norteamericanos, unos gringos que andaban explorando, se perdieron y nunca salieron. Cuando yo llegué, escuché la plática de que una avioneta o un helicóptero había caído. Todo el mundo lo comentaba, pero nadie había estado. Tenía 28 años, Rodolfo. ¿Qué no se puede hacer a esa edad? ¿Verdad? Preparé La mi expedición. mochila, preparé mi expedición, dos amigos, ¿verdad? Dos compañeros inseparables, que eran los hermanos Cota, oiga bien el nombre, Cotas. Toda la familia son los Cota, ¿verdad? Y ellos me acompañaron, subimos y de repente en la primera comunidad que llegamos, el Chane no podía ir con nosotros y nos prestaron un muchacho, justo, que era un muchacho con un defecto en su pierna izquierda, había tenido poliomielitis. Nosotros dudamos de que este muchacho nos pudiera llevar a esas montañas. Pero es toda una historia.
Para no cansarle, nos fuimos a la montaña, cayó una neblina y nos perdimos completamente. No encontramos ni avión, ni cacería, ni nada. Es más, regresamos al día siguiente y la sorpresa es que la gente está preparando para salir a buscarnos. Porque no fue un día el que estuvimos, sino que 3, 4 días, Habían 3 días y donde el ¿verdad? mismo guía conocedor se había Se perdido. había perdido, ¿verdad? Y, Entonces, queda el misterio todavía. Están esas montañas, ¿verdad? Lástima quiero, que hoy tiene luz eléctrica. y ahí le perdió mucho del encanto. Es lo que le digo, esta novela es una novela nostálgica. Es una novela nostálgica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una década perdida. Es un Macondo. Oiga, qué bien, buena para ilustrarse bien. Mire qué bien, nosotros podemos leer Los 100 años de soledad, podemos leer de Macondo, pero no leemos de Honduras. Esto es exactamente, creo que usted lo definió bien para la gente, el Macondo hondureño. Tan interesante, repito, que el doctor cuenta ahí, donde todos los meses, había el primer viernes, no sé si recuerdo, que llega, donde se reúnen en el billar, en el único del pueblo, Claro, la gente que ha vivido la odisea de irse a los Estados Unidos y cuenta las historias y donde todos llegan ahí, ¿cómo que llaman? Los coyotes, los porque coyotes. siempre ha estado ese sueño americano entre la gente. Y eso fue en los 80. Más o menos en el 87 se apertura una nueva vía, ¿verdad? Se inaugura una nueva vía entre Cihuatepec y La Esperanza y deja aislado el pueblo que antes pasaba. Ese pueblo antes era Mazaguara. Ujú. Mazaguara era un pueblito que estaba entre la mitad, entre La Esperanza y Jesús de Otoro. Ahí la gente bajaba, tomaba su café, su desayuno, un souvenir. Una vez que se hace una nueva apertura, queda aislado Mazaguara, se convierte en un pueblo fantasma. Entonces los muchachos jóvenes comienzan a emigrar a Estados Unidos. ¿Verdad? Antes era más fácil la migración. Ujú. Comienzan a migrar y comienza a convertirse el pueblo de Mazaguara en un pueblo de personas mayores y de niños. Entonces, el punto de encuentro los viernes de cada mes era el único sitio que había, que era el billar de Tito en Jesús de Toro. Ahí se reunían los próximos muchachos que iban a salir con los otros que ya habían completado la jornada o que tenían experiencia. Escuchaban las grandes historias y terminaban animados por hacer la odisea. ¿Saben cuál es lo interesante también del libro? Que el mismo dueño del billar emprende la misma acción. Se Se va. emociona con las historias y también dice a buscar el sueño americano, comía, tenía su billar, que lo abría Todo. unas horas, que hasta la odisea de abrir las puertas es interesantísimo leerla, pero hasta él se anima para irse a los Estados Unidos. Y lo logra, lo hace 2 veces, Tito. Lo hace 2 veces. Me pregunta mucha gente dónde pueden comprar el libro. Les cuento que yo invito al doctor, invito al doctor porque me gusta y yo creo que la gente debe conocer de estos libros y conocer por qué la historia de Honduras. No me atrevería a hablarles de algo que realmente no me ha gustado. Me tiene que haber fascinado la historia. Sobre todo, como digo, aquí nací, aquí me he criado en Tegucigalpa y estas historias que las conocemos, pero nos parece imposible creer que sean tan reales. Yo le digo, cuando leía eso de la brujería, cuando leía eso de que en ese cerro aparece tal duende, que aparece esto, y es increíble, pero cómo lo enriquece y cómo lo sorprende a usted mismo, lo lleva a conocer, a descubrir una realidad, porque esa es una realidad vigente. Me escribe una persona desde Estados Unidos, mire, me dice, soy Rómulo Ordóñez desde Greensville, en el sur de Carolina. Dice, mire, tengo 22 años viviendo en Estados Unidos y todavía mi esposa le pasa un huevo a los niños que tiene Para el empacho. para el empacho. Y es que, doctor, y hablando, esas son creencias, pero eso no tiene, usted que oye, que usted use un médico. Yo estuve con una de las señoras y lo primero que hice fue decirle, yo no vengo a competir con ustedes, pero sí quiero que compartamos este ritual. Y honestamente, Rodolfo, yo nunca vi nada sobrenatural, ¿verdad? Ellas hacían esto que más me Pero son parecía, puras creencias, para, son puras para creencias. mí son puras creencias, ¿verdad? Y desde el punto de vista médico, pura creencia, Y eso de ¿verdad? que le amarran el niño Pa- así, son puras. Hacían casi un exorcismo, como lo digo en el libro, ¿verdad? Ujú. Aquel huevo, un montón de conjuros y todo, y yo tenía mi diagnóstico y ellos tenían el de él, Hay ¿verdad? de una paciente que se cierra, que la tiene que atender en el suelo. Sí, sí, por supuesto. Y se llama Yolanda y es el nombre de ella porque me autorizó y me dijo, doctor, yo no me quiero perder, no ser parte de la historia. Ponga mi nombre. Yo
Aquí hay una, no me gusta hacer porque no hago publicidad, no hago publicidad, pero hay en Honduras hay librerías tan famosas por decirlo así, que las encuentran extranjeros. Le voy a pero le conté que el último que compré fue el de Oppenheimer, porque me gusta cómo escriben. Pero ahí está, en cualquiera de las librerías que vayan. Así es, va a estar en varias librerías. Sí. En varias librerías. En los moles principales está. En los moles principales, y ahí ustedes saben que está de más decir nombres, ahí para que encuentren la librería. Más allá de donde se unen los dos ríos, del doctor Martín Portillo. Ahí lo pueden buscar. Insisto, es un libro que tiene tantas historias de vivencias. Es que son pequeños capítulos de vivencias y vivencias y vivencias que va enfrentando el doctor. Le admiro la filantropía, doctor, porque él cuenta que llegó y se quedó donde se quedaban todos los médicos que iban al servicio social. Él decide quedarse en un lugar sin luz, polvoriento, caluroso. Óigame, con solo decirlo, cualquiera sale corriendo. A donde Don Filito. Ahí se como dice o la gente, ¿qué fue lo que más le... Como dice el libro, me hechizó la gente con su hospitalidad, ¿verdad? El pueblo, un pueblo bueno, sano. Donde alguien le pagaba con una gallina, le llevaba un chancho. O no pagaba, simplemente. No. En los tiempos antes la gente era muy pobre. Había una señora que siempre le ofrecía pagarle y nunca llegó. Sí, es la anécdota que cuento, ¿verdad? Que cada vez le decía y ella amablemente decía mañana a primera hora. ¿Cuánto es, doctor? Tanto, sí. Mañana le pago y ese mañana nunca llegaba. Hubo un día que yo quería saber si escuchaba o no escuchaba y le dije, me dijo, ¿cuánto le debo? Y yo le dije 15,000 lempiras. Y ella dijo, mañana vengo a primera hora. ¿Verdad? Usted lo hizo por asustarla y la señora... No, ni cuenta, yo no escuchaba. Pero el libro lo que trata en realidad toca varios aspectos, hasta el aspecto religioso, porque la tradición religiosa, ¿verdad? El pueblo tan religioso, ¿verdad? Ahí es donde está, en Jesús de Otora está uno de los pocos Cristos negros de Honduras, ¿verdad? El Cristo de San Juan de Quelala. Entonces como en todo pueblo, se le atribuían los milagros y las diferentes anécdotas que cuentan. De hecho, que una vez que vengo bajando de un cerro, se arma una discusión tan bonita de mi grupo de compañeros, todos intibucanos, que hasta nos detuvimos a escuchar, ¿verdad? Porque se llamaba Jesús de Toro y comienzan a contar las diferentes versiones. Muy bonito todo. Y también cuento la evolución. Ahí cuento cuando miramos televisión. La televisión la mirábamos con una batería de carro, se mandaba a cargar, y en un pequeño televisor monocromático estaba muy famosa la novela brasileña Doña Bella. Y había un vecino que andaba con la antena de arriba para abajo. Parecía que estaba haciendo un baile con la antena para poder localizar señal. Muy simpático. Es una historia que a mí me encantó, porque también, Rodolfo, estaba el romanticismo del médico joven, ¿verdad? No digo que se pierda, pero ya uno es más frío cuando va adulto. Pero cuando uno es joven, cree que siempre va a ser joven y que no se va a enfermar. Entonces todo era servir y servir y servir. Y ahí la gente cuando tenía problemas, que usted decía, doctor, usted tenía sus limitantes, como sucede hoy en día en la medicina. Si hoy en día es problema, imagine para esos años, y en un lugar como Jesús de Otoro, de los años 80, donde el lugar más cercano tenía que salir la gente era Ciguatepeque. Cuenta usted de historias tan tristes de personas que bajaron de un cerro. Sí, sí. Y que tuvieron que, ¿cuántas horas tenía? Y eso existe todavía, gente que tiene que caminar. Todavía. Bajar de una aldea. Les decía aquí de la feria, estoy haciendo aquí una ensalada porque tampoco quiero revelar todo el libro, que es altamente interesante. Eso de las ferias que le decía, que en las ferias todos tenemos esa idea, todos, soy abusivo acá, pero asumo que la mayoría tenemos esa idea, o por lo menos los que no nos criamos en un pueblo. Yo les tengo miedo a las ferias de los pueblos, les digo con honestidad, porque siempre tenemos idea que termina en balas. Hay mucha arma blanca, hay pistolas y hay mucho licor. ¿Y dónde miro pistolas, licor y todo eso? No, de ahí me aparto. Y usted me lo ratifica en el libro, que cada una de las ferias terminaba y a veces usted tenía un conflicto porque llegaban los dos bandos a la atención. Sí, el alcohol definitivamente que no liga con las armas. Si de por sí solo armas o solo alcohol es nocivo,
no digamos juntas. Y eso era muy frecuente, ¿verdad? Cuando se hacían las ferias, siempre terminaba en gente lesionada. Y siempre, como siendo el único médico, tenía que dar auxilio a la persona lesionada. Y esa ocasión que llegaron los dos fue algo sumamente estresante. Tener unos afuera heridos y un grupo de 10, 20 personas queriendo matar al que estaban adentro. Eso fue horrible. Imagínese usted, Horrible. una feria, le tocan la puerta al doctor y es que llevan un herido con un brazo que se le cae. A ratito están tocando la puerta y es que viene el contrincante y no solo quieren que los atiendan, sino que quieren entrar a matar A al que está. matar al otro. Sí. Y esas son historias que siguen vigentes en los pueblos. Bueno, si aquí se ven en el hospital escuela. Bueno, aquí se ven, tiene toda la razón. En el hospital escuela llegan a terminar al herido. Tenampúa fue un reducto indígena que los españoles les costó someter. Atentamente, Franklin Mallorquín Lanza nos manda Sí, ese Tenampúa, claro, en Comayagua. en Comayagua. ¿Qué cosas, va? Y miren cómo se desconoce esa historia en general. Se desconoce y es parte de lo que me motivó a escribir esto, porque fue una década tan bonita que me parecía que yo hacía mal si no las había plasmado. Yo me voy a morir, pero esto queda, esto va a quedar. Doctor, bueno, mucha gente me pregunta, desde el exterior, en Santa Rosa de Copán, ¿está en todas las librerías en todo el país o no ha llegado al occidente? Ahorita estamos solo en Tegucigalpa. Solo en Tegucigalpa. Tengo una página en Facebook que se llama Más allá de donde se unen los dos ríos. Una página, escuchen, para las personas que nos están preguntando en el exterior, aquí en el interior del país también, en el exterior de Honduras y obviamente en el interior del país. Solo está en Tegucigalpa, no Solo está en Tegucigalpa, ahorita no, pero se pueden coordinar envíos si entran a la página, pueden ponerse en contacto, ¿verdad? Ah, qué lástima, doctor. Creí que sí ya estaba No está en el resto. Es Tal vez complicado esto, es complicado, doctor. Bien complicado, Rodolfo. Y quiero que la gente entienda eso. Es complicado Es escribir, complicado. editar, producir y no digamos vender. ¿Verdad? Es muy, muy complicado porque le complican. Tal vez para el escritor de oficio es más fácil porque ya puede tener, pero para un escritor ocasional es bien complicado, Rodolfo. Mi amigo Gustavo también está interesado en el libro. Gustavo es escritor nacional también, con buenas obras. Hay mucha gente que escribe. Lo que pasa es que en nuestro país, poco a poco, el hábito de la lectura, de la poca gente que tenía, se ha ido mucho al online, a las páginas web. Qué lástima, ¿no? En las reuniones en Tegucigalpa terminan en Balacera también. Sí, me dicen así que lo que me está diciendo usted, sí, aquí terminan en... No, es igual. Acuérdate que Tegucigalpa es un pueblón. Es un pueblo. Pero sí, en los pueblos, recuerde que el concepto feria está más dado para los pueblos que en la ciudad. O sea, donde esperan con ansia la feria es en los pueblos. Es por excelencia. Doctor, y lo de la bruja, usted finalmente aprendió a convivir, cree en las brujas usted, doctor. Terminó creyendo en esto, terminó creyendo en esos rituales de que decía usted que hay que ponerle un chongo. ¿Cómo es a los niños hay que ponerle un chongo rojo? No, yo no creo en eso. Pero lo que pasa es que terminó aceptando. Es que no puede luchar contra ciertas cosas siempre y cuando no hagan daño. Y ponerle una pulserita roja a un bebé en la muñeca no hace ningún daño. Pero sí, pura creencia. Pura creencia. Pero sí ponerle ceniza caliente en su barriga, que lo puede lastimar, hacer quemaduras de primer grado. Eso sí. Eso es. Claro, lo hacen, ¿verdad? Cuando tienen hipo o algo, le ponen ceniza y no se percatan que está muy caliente y la piel del niño se quema fácilmente. O sea, usted lo recomendó muchas veces ahí, decirle no, eso no lo hagan, por supuesto. No. De hecho, que eso se cambió. Se cambió, ¿verdad? Mire qué cosa, va. Gerardo Martínez, un saludo desde Nueva York. Me gustaría saber dónde podría buscar el libro, doctor. Ya les digo, repita la página, doctor. Sí, en el Facebook pueden poner más allá de donde se unen los dos ríos y van a encontrar ahí la página y ahí podemos contactarla. Hemos hecho varios envíos a Estados Unidos y a otras partes del mundo en realidad, ¿verdad? Bueno, aquí un oyente también dice de Estados Unidos, lo felicita y manda un número, si quiere se lo doy, doctor, y lo apunta ahí porque después se va presentando. Claro. 832 902 9203. Estoy en Estados Unidos. Felicidades, que le interesa el libro, dice la persona acá. Pues yo les quiero contar, les cuento esto porque son historias tan interesantes, vivencias, y usted no se me ocurrió hablar del Macondo, porque ¿qué leemos con García Márquez en Macondo? De cuando llega el cirquero, que lleva el hielo y la gente se asombra por el hielo,
que lleva la película y donde la gente después del pueblo se decepciona porque al que vieron morir en una película después lo miran vivo y dicen que había muerto. Pero estas creencias todavía están en nuestro país. Siempre llega, óigame, siempre llega un circo y siempre llega un brujo. Se ponen de moda los brujos. Cuenta en el libro el doctor de un brujo que lo tenían como el non plus ultra. Tenía una clientela horrorosa y de escondidas iba a pedirle consulta porque se enfermó y él se supone que curaba todo, doctor. Sí. Por supuesto, ahí le menciono el mago Asia. Está vivo todavía, por eso no pongo su nombre real, porque, ¿verdad? Pero sí, La definitivamente. gente le creía y la gente sigue creyendo en eso, doctor. ¿Qué cosa más? ¿A qué atribuye usted eso? A nuestra tradición. Somos lencas. Acuérdese que viene mucha parte de la cultura lenca, que lo que pasa es que ha habido una combinación de la cultura que traen los españoles, pero los españoles no están dados, no están libres. Si mucha de la brujería moderna es de ellos. Hay un libro muy bonito que se llama El retrato de una bruja, de un español, de un periodista, Sí, donde nos relata mucho de lo que nosotros tenemos. Y de repente ellos lo trajeron en parte, porque teníamos nuestros propios ritos con nuestras tradiciones ancestrales. Doctor Portillo le saluda a la familia Cantarero, que lo conoció en Jesús de Otoro. Sí, por supuesto. Ahí, bueno, mire qué bien que lo están escuchando. Saludos, doctor. ¿En qué librería acá en Tegucigalpa? Ya les dije, pueden entrar a un mall. Entren a un mall. No puedo hacer publicidad, pero es fácil. Aquí en Tegucigalpa no estamos en Nueva York, no estamos aquí, es fácil. Le voy a dar mi número telefónico por si me quieren escribir al WhatsApp. Muy bien, escuchen los que están interesados con el número telefónico del doctor. Mi número es el 99 85 39 68. Se lo repito, 99 85 39 68. Martín Portillo. Le pregunta una persona aquí, doctor, saludos, si el libro cuenta sobre la casona de Mazaguara. ¿Qué historia cuenta? Y la casona está muy abandonada, gracias y que Dios lo bendiga, dice la persona. No, en realidad falta mucho por escribir. Hay una segunda parte del libro. Hay una segunda parte del libro, ¿verdad? Y porque nos quedamos cortos definitivamente. O sea, uno sabe cuándo comienza a escribir una novela, pero no cuándo terminarla. Y por eso se extienden. Y esta podría seguir y seguir y seguir. Son 300 páginas, 316 páginas. Ve que hay algo interesante, que el lugar más atractivo en Otoro para esos años en que el doctor le tocó hacer su servicio social y que decide quedarse con la vivencia, que el lugar más atractivo era un billar. Sí. Era un billar donde al abrir las puertas se oía todo el relajo que tenía que hacer el señor. Pero el lugar más atractivo, imagínense, era el único sitio donde reunirse. El único sitio donde reunirse. Un par de lámparas Coleman iluminaban. Unas lámparas Coleman iluminaban el lugar. Y tomar frescos y cervezas calientes. Fresco y cervezas calientes. Ven que uno cuando va leyendo, obviamente sucede con toda la literatura, uno va haciendo aquella imagen mental de los lugares, se va recreando los ambientes. En su mente, estar en un lugar así, donde el único atractivo, parece las películas del oeste, el único lugar atractivo es el billar, donde van todos, donde cuentan toda la historia y donde todo el mundo sabe de todo el mundo. Ahí es. Ahí es donde está la radio, la televisión, esas eran las redes sociales. Qué increíble, doctor. Muchas gracias, doctor. Felicidades al doctor Portillo. No usa Facebook de la persona. Estoy en San Pedro Sula. Puede enviarme otra forma de contacto. Bueno, ahí le mandó el doctor el número telefónico. El número telefónico. Repítalo si gusta, doctor. 99 85 39 68. Hay bonitas historias. El amigo Gustavo Lanza le conté. Sí, me contó de él. Sí, he hablado mucho con él aquí de obras y él escribió uno que estoy pendiente de que dialoguemos, de una historia que él hizo precisamente con esto del manto de Turín, que va más allá de la literatura. Y pues estaba aquí muy pendiente de esto porque, repito, yo me quedé asombrado. Y no soy ningún farsante y siempre digo las cosas como las veo, como las siento. Y le dije a usted, cuando yo miré el libro, dije, lo miré más allá, sí, tenía algo interesante, vivencias. Bueno, lo voy a leer la próxima semana y me quedé por ahí. Y lo agarré así como dudando, pero no, tengo que leer ese libro. Me quedé porque uno se entretiene entre pequeños capítulos de todas esas aventuras de ir a un cerro que se pierden, de un río, donde esté el brujo, donde esté el otro, y ese montón de apodos que yo, insisto, me acordé mucho de lo que estaba viendo. Digo,
Y aquí se enojan porque al presidente le digan Juan Hernández y ahí se llama. Y ahí el doctor nos está contando que en esos pueblos todo el mundo se conoce por apodo. Es típico. Y son 24 capítulos, Rodolfo, que cada capítulo tiene la semilla de la realidad. Sí. ¿Verdad? Cada capítulo. Adornado por la imaginación, ¿verdad? Mía y del que lo lee. Porque eso es lo bonito. La magia del libro es que cada quien se forma su propio escenario. Ahora, doctor, decidió quedarse un buen tiempo por allá y luego, ¿en qué momento decide venirse? Es decir, se acabó la aventura, se acabó la odisea. No, para nada. De hecho, que la nostalgia siempre está presente. Este va a ser tema de otro libro. Aunque usted dice, bueno, se casó aquí, digo, se enamoró del lugar. Digo, cuando cuenta el doctor, ese lugar polvoriento y caluroso, sin luz, no se enamoró del pueblo, se enamoró, pero resulta que se casó por otro lado. Sí, todo eso lo compensaba. ¿Qué lo compensa? Perdón, las noches estrelladas, ¿verdad? Ver caer las estrellas fugaces sin nada que interrumpiera. Y se me olvida de un solo bus que llegaba al lugar, ¿va? El Brenda. Y todo el mundo sabía que había un extraño, por decirlo de la forma más. Todo el mundo sabía que había un extraño en el pueblo. Según usted iba a buscar hospedaje, y todo el mundo ya sabía que había un nuevo en el pueblo porque solo había un bus. Solo había un bus, el Brenda. El Brenda, ese era el nombre. Ese era el nombre. La gente de Otoro lo conoce y mucha gente que ha pasado por ahí. Claro. Y ahí comienza, el primer capítulo se llama El Brenda. El Brenda. ¿Verdad? Vamos en el Brenda llegando a Jesús de Otoro, Intibucá. Pues miren qué interesante, doctor, yo le agradezco y espero que la gente se interese. Esto es conocer parte de nuestra historia. Ojalá, y digo, lo hice a propósito porque sabía que había pasado el 15 de septiembre. Hablamos de patriotismo. ¿Saben qué es patriotismo? Conocer nuestras culturas, conocer nuestra gente, nuestras creencias. Eso es patriotismo. Dejemos ya de estar con esos protocolos, creer que patriotismo solo es ver palillonas. Y peor aún, que estemos en la moda de rayar paredes, quebrar vidrios, porque estamos protestando por el status quo. Eso no es patriotismo. Lucha política es una. El patriotismo, yo creo que el día que conozcamos de toda nuestra historia, ese día sabremos valorar a Honduras realmente. Pero creo que los primeros en leer estas historias deberían de ser los funcionarios de gobierno y quien aspire a ser funcionario de turismo, de cultura, de antropología e historia, que conozcan de nuestro país. Porque nuestros funcionarios no salen de Roatán, donde les gusta ir a ver cruceros, donde les gusta ir a ver deporte de ricos, de pesca, e irse a arrastrar a las tierras de donde nacen los gobernantes. Esa es la triste realidad de nuestro país. Hay historia bonita en nuestro país. Le agradezco mucho, doctor, que me haya acompañado. Rodolfo, aquí. Muchas gracias, muy amable. Y para despedirme, si me deja, yo quiero, claro. Hoy el día del profesor, del maestro. Como no sé. Hay una reflexión que dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y yo diría las cadenas de nuestra propia esclavitud. Somos esclavos de nuestra ignorancia, Rodolfo. Sí. ¿Verdad? No leemos, leamos. Leamos y leamos más. Muchas gracias. Leamos y conozcamos de nuestro país, más allá de donde se unen los dos ríos, Martín, Portillo. Se los recomiendo. Buena historia de nuestro país, de la gente de Intibucá, que se ha de sentir orgullosa. Y aunque no es de allá, el doctor creo que ha de ser hijo predilecto, asumo yo, de Otoro. Así es. Gracias, doctor. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.